Hola, ¿cómo estás? Bueno, esporádicamente cuando entro en Facebook o quizá un correo electrónico surge una pregunta que se me hace y generalmente las preguntas van enfocadas en la temática de lo que es un curso de milagros porque eso simplemente ha sido mi camino. No siempre contesto, pero esporádicamente pues si surge a través de mi inspiración lo comparto. Siempre recuerda que estoy compartiendo mi entendimiento, mi práctica y mi proceso de ese material. No estoy en ninguna manera asumiendo que yo tengo la verdad absoluta, ni de ninguna forma me considero maestro ni facilitador de esa enseñanza. Es simplemente que en mi guión me ha tocado que yo comparta de charlas, pero mis charlas no están enfocadas en esa enseñanza, mis charlas están enfocadas en nuestra esencia no dual. Pero bueno, esa enseñanza fue la base que me llevó a mí a esa comprensión y ahora simplemente siento que el lenguaje que prefiero compartir es uno un poquito más, digamos, abierto. Entonces, bueno, en base a eso, si alguna persona se ha sentido dirigida a hacerme una pregunta, yo confío de que parte del plan de Dios o de lo como quieras llamarlo, ha sido que esa pregunta y ese comentario a través de esta interacción tenga lugar. Y bueno, dado ese el caso, no estoy juzgando la razón por la cual la pregunta surge, simplemente observo que ha surgido y ahora surge la apariencia de un yo que está compartiendo un comentario a ella. Si tú te encuentras viendo este video, pues bueno, digamos que por alguna razón esto está teniendo lugar como parte de ese plan y si tú sientes que lo que estoy compartiendo resuena, está muy bien. Si sientes que no resuena, está bien también, porque eso también forma parte del plan de la perfección de este momento. Y bueno, dado ese caso, te voy a compartir la pregunta que se me ha hecho y la pregunta dice: buenos días, Nick. Por favor, dígame cómo se perdona. ¿Qué se perdona exactamente? ¿Son las emociones que aparecen que hay que perdonar? ¿Es lo que se siente en una situación, circunstancia, experiencia lo que hay que perdonar? Con respecto a la culpa, ¿es solo una culpa? La culpa que me he creído separado de mi Padre, de mi fuente, de mi Creador, etc. ¿Esa es la única culpa que existe? Y luego que aparentemente se ha fragmentado en, por ejemplo, culpa porque rezondé a mi hijo, culpa porque mentí, etc. Son solo ejemplos. En realidad, la única culpa es la que yo me creo, me separé y me siento separada de mi Padre. ¿Eso es culpa? ¿Qué es la proyección? ¿Qué es la percepción? Nick, ayúdame por favor con esto. Ok, mira, ahí creo que tienes 3 preguntas. Y es muy simple. Primero, ¿cómo se perdona? ¿Qué se perdona? Vamos a mirar el perdón primero que nada. Acuérdate que el concepto perdonar, como lo tenemos tan adherido a la idea de que yo perdono a alguien o alguien me perdona a mí, en otras palabras que hay dos. Entonces uno es el víctima, la otra es el victimario, entonces uno perdona o el otro es perdonado. En realidad el concepto perdón, según un curso de milagros, para mi entendimiento, mi práctica, queda muy claro que simplemente es dejar de interpretar personalmente, dejar de juzgar, por así decirlo. Eso es perdonar. Por eso es que la definición del perdón, según un curso de milagros, dice: el perdón es sosegado y no hace absolutamente nada. Simplemente observa, espera y no juzga. Pero esa es la misma definición de todas las prácticas filosofías no duales. En el Advaita te habla del silencio, que es prácticamente lo mismo. Y de hecho en la Biblia que te dice: mantente quedo y recuerda que soy Dios. O sea, te están diciendo lo mismo, te están diciendo perdona. Pero no hay nada que perdonar. Surge una emoción, el hecho de que yo le quito las interpretaciones, estoy perdonando. Surge una situación, el hecho de que yo dejo de proyectarle significado, que le quito las interpretaciones, estoy perdonando. O sea que cada vez que yo me abro a la experiencia presente, que es la única que hay de todas maneras, viviéndola tal y como es, libre de interpretaciones, eso es perdonando. Pero cuando yo trato de perdonar para que algo cambie, ya eso no es perdonar, eso es manipular. Aparenta como que estoy perdonando porque digo, yo estoy perdonando esta emoción porque quiero que se vaya. Estoy perdonando esta situación porque quiero que se vaya. Pero la realidad es que no estoy perdonando, estoy manipulando porque lo que pasa es que no estoy aceptando. Se podría decir que perdón y aceptación es lo mismo. ¿Entiendes? O sea que cada vez que estás observando una experiencia que tiene lugar, que es lo que está teniendo lugar ahora mismo, quizá ahora mismo si esto no te molesta, pues crees que no tienes que perdonar nada, pues no hay nada que hacer, me siento bien. Pero si algo me molesta, digamos que yo digo algo que te molesta porque va en contra de algo que tú creas y ahí se te mueve algo, ese movimiento es la interpretación que tú estás haciendo de mis palabras.
Pero si en ese momento que sientes ese movimiento tú te permites la experiencia libre de interpretaciones, que eso es el equivalente a no saber, nada de lo que veo significa nada, o la lección número 5, nunca estoy disgustado por la razón que creo. Si asumo esa actitud, estoy perdonando. Así que no tengo que perdonar nada específico, no hay nada que perdonar en realidad. Pero ese es el concepto que se usa porque conocemos otro concepto y para deshacer ese otro concepto, para abrirnos a lo que se le conoce como la rendición total a lo que es el verdadero perdón, si lo pones de esa manera, pues se utiliza esa palabra, más nada. Así que para los efectos de tu pregunta, en mi entendimiento y mi práctica, eso es lo que es perdonar. En cada momento que yo me siento movido por alguna cosa o lo que sea, simplemente el hecho de estar en plena aceptación de lo que es, eso es el proceso de perdón. Entonces, se puede decir que estoy perdonando en todo momento. Solo que no es una acción que yo estoy haciendo, es simplemente pues la vida se va viviendo, se va dando la experiencia y cualquier cosa que me mueve se acepta tal como cualquier cosa que no me mueve. Lo que pasa es que lo que no me mueve pues no hay que aceptar porque en realidad no se siente uno que tiene que aceptar. Pero es una aceptación total de lo que es. Y para mí eso es lo que yo entiendo y considero perdonar. ¿Okay? Entonces, dices, con respecto a la culpa, ¿es solo una culpa? Bueno, de nuevo, para efectos del lenguaje de un curso de milagros, la culpa es la culpa que el hijo siente por haberse separado del padre. El hijo pródigo se siente culpable en su mundo porque a un nivel más profundo está esa creencia subyacente que dice se me va a castigar porque me separé de mi padre. O sea, que es la única, para efectos, culpa que hay. Que no existe porque nunca te separaste de tu padre, pero ese es el lenguaje que se utiliza porque tú te crees que estás separado de tu padre. Entonces, para efectos, esa es la única, lo único que se le conoce como culpa, es culpa inconsciente. Entonces, como me siento culpable por haberme separado de mi padre, para yo evitar que mi padre me castigue más severamente como yo creo que él me castigaría, pues entonces lo que yo hago es que yo proyecto esa culpa afuera para hacerme pasar yo por la víctima y quizá mi padre sea más misericordioso en el momento del juicio. Pero eso es toda una mentira, porque nunca me separé de mi padre nunca me castigó ni me castigará. ¿Sabes por qué? Porque si el padre y yo somos lo mismo, el padre castigándome a mí sería el padre castigándose a sí mismo. ¿Ves qué simple? Así que estás hablando de que, por ejemplo, me siento culpable porque mentí, me siento culpable porque le di a mi hijo, le resoné, o como la palabra que utilizaste, o me siento... No, eso simplemente son formas de sentirme, de aumentar esa idea de culpa que ya automáticamente estoy sintiendo por haberme creído separado de mi padre. Y esas son acciones que supuestamente tienen lugar dentro del guión. Ahora, lo que a mí me ha apoyado muchísimo es saber que no soy el hacedor. Porque entonces si me encuentro mintiendo, no soy yo el que estoy mintiendo, simplemente es lo que tiene lugar en esa experiencia y por consiguiente no soy yo quien que me siento culpable por eso que tuvo lugar. Eso simplemente forma parte del guión que estuvo teniendo lugar. En ese sentido, de nuevo, si yo creo que mentí o yo creo que yo hice lo que sea, el reconocer que no soy el hacedor es lo que me apoya a que la culpa se caiga. Pero recuerda una cosa, si yo soy una marioneta, si yo soy un personaje soñado, si yo soy una imagen proyectada, entonces todo lo que está teniendo lugar es lo que la mente está haciendo a través de mí. ¿Entiendes? Por lo tanto, en ese sentido, el saber que no soy el hacedor es lo que me ha apoyado a mí a simplemente permitir soltar cualquier sentimiento de culpa. Y no solo eso, estás hablando de mentir, te tengo noticias. El hecho de que tú te creas que eres una persona, ya eso es una mentira. Así que estamos mintiendo desde ya. Me levanto por la mañana y creo que yo soy un cuerpo que me levanté, ya estoy mintiendo. Y lo que salga de la boca va a ser una mentira de todas maneras. Todo aquí es una mentira. Lo único que es real, lo único que es verdad es tu esencia, mi esencia, la única esencia. Por eso es que Dios es lo único que es real. Y en ese sentido lo que está teniendo lugar en este sueño no tiene nada que ver con mi realidad. Por eso nada real puede ser amenazado, porque lo que es real es Dios y no hay más nada. Nada irreal existe, este sueño es una proyección. Y por consiguiente en eso radica la paz de Dios, para efectos de estudiantes de un curso de milagros. Y lo último, me dices, ¿qué es proyección? ¿Qué es percepción? Es muy simple. En este mundo, en esta experiencia física, donde aparenta haber un yo, aparenta haber un tú, percepción tiene que ver con un perceptor y lo que se percibe. Por ejemplo, ahora mismo yo tengo una cámara al frente mío, porque yo creo que yo soy un yo separado.
Yo percibo una cámara. Yo soy el que percibe y la cámara es lo que se percibe. Ese es el mundo de la percepción, pero es un engaño, porque no hay un yo percibiendo nada. Solo una mente que aparente, y recuerda lo que estoy diciendo, que aparentemente está soñando un sueño. Entonces esto es lo que les conoce como el mundo de la percepción, porque aquí todo es percepción. Cámara es una percepción, yo es una percepción, tú es una percepción, todo es una percepción. En la realidad, donde no existe dualidad, no hay percepción, porque para que haya percepción tienen que haber dos. Tiene que haber una separación, tiene que haber el yo que percibe y tiene que haber algo que está siendo percibido. Entonces es como decir, ahora mismo yo creo que soy el objeto y tú eres el sujeto y tú eres el objeto. Pero lo que estoy pasando por alto es que tú eres objeto y yo soy objeto porque los dos somos objetos del único sujeto que sería la mente. ¿Ves lo que es curioso? Así que proyección, para efectos de lo que estás preguntando, llévalo a la analogía del sueño. Esa es la forma más fácil. Cuando tú estás durmiendo, solo estás tú en la cama, no existe más nada, ¿cierto? Entonces, cuando te pones a soñar, eso es una proyección. Ahora, esa proyección es lo que da lugar al mundo de la percepción, porque en el momento que hay proyección, aparentan haber muchos, y ahí es donde nace lo que se le conoce como la percepción. En el sueño, la mente está percibiendo diferentes cosas. Percibe un yo, percibe un tú, percibe todo lo que tiene lugar en el sueño. Cuando el sueño desaparece, no hay nada que percibir. Lo único que hay es el espacio mismo. Lo que hay es mente. Y por eso es que las palabras apuntan en esa dirección, pero no son la contestación. Nada de lo que está saliendo de mi boca es una contestación o digamos es la verdad. Son simplemente señaladores. Se hace una pregunta y la mente apunta en esa dirección. Pero si tú estás tratando de llegar a la verdad o entender la verdad desde el yo que te crees ser, vas a estar corriendo en círculos toda tu vida porque es imposible. La idea de este yo es el obstáculo mismo. Por eso es que una vez le preguntaron a un estudiante o una seguidora o una discípula, como quieras llamarlo, de Krishnamurti, ¿qué se requiere para la iluminación? Y ella dice, lo que se requiere para la iluminación es desaparecer. Así que mientras tú te percibas que eres un cuerpo, como yo percibiéndome que soy un cuerpo, hablando a través de este video, estamos atrapados en el mundo de la percepción. Pero si yo permito simplemente que las cosas, siendo como sean, le despojo de significado, no es que voy a tener la conciencia de la verdad, pero puedo estar ya operando en el mundo de la percepción desde una conciencia que va más en acorde con la verdad. No va en acorde con la verdad en la experiencia misma, porque de ser así, para que esa experiencia misma tenga que tener lugar, el cuerpo se tiene que soltar, tendría que morir, por así decirlo. ¿Ok? Pero puedes experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento porque ha habido un cambio de mentalidad y eso es lo que te permite vivir en paz dentro del mundo de la percepción, dentro de la proyección, hasta que cuando llegue el momento de soltar este cuerpo, ahí desaparece todo, desaparece la proyección, desaparece la percepción, o para ponerlo en palabras más en acorde a la verdad, desaparece todo aquello que nunca apareció. Bueno, esto es lo que me sentí inclinado a compartir. Que tengas un lindo día.